Señor Verdugo, buenos días. Mi nombre es Jorge Laza y mi consulta va dirigida hacia lo que es el proyecto que se discute hoy en el Congreso. De acuerdo a la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, al año 2016 deben ser renovados todos los directores de establecimientos municipalizados. Según datos entregados por el Ministerio de Educación, a noviembre de 2015 se han renovado 1.657 directores, faltando por renovar 2.303. Mi consulta es la siguiente. ¿Se va a encontrar este proyecto, una vez aprobado, con directores particularmente, que van a estar recién asignados por 5 años? El riesgo de que se produzca otra deuda histórica por no poder cancelar las indemnizaciones de quienes van a estar recién ingresando y que tienen contrato por 5 años, tal como sucedió el año 1981. Yo soy Liliana Zapata, yo trabajo en el Liceo Paula Jara Quemada y tuve el honor de constituir las comisiones de corresponsabilidad, donde ha surgido la primera asociación gremial de profesores de Chile, y creo que eso es un plus y se lo daba a conocer desde el origen de nuestro trabajo. La otra pregunta es, este es un seminario y donde uno intercambia experiencias, no tuvimos mesas, pero cuando yo paso los derechos humanos, preparé una guía, y se los digo, con los 10 mandamientos y los derechos humanos, y puse a Mafalda de Quino, y la Mafalda en un sector solo de la guía decía, y los derechos humanos hay que respetarlos. No vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Y realmente fue una clase muy entretenida, relacioné la cotidianidad con la Biblia, pero eso significa harto trabajo, harto compromiso y harto cuestionamiento de la UTP, pero como uno tiene su proyecto en aula, lo lleva a cabo. Y creo que este seminario ha sido espectacular. Yo quisiera llevarlo al ámbito de la sala. Según su experiencia y según lo que se discute en el proyecto que está actualmente en la mesa, ¿cuál es el óptimo estudiante por sala que usted considera adecuado para efectivamente obtener buenos resultados y así Juanito no se los pierda? Don Osvaldo, quería preguntarle un tema que me parece que usted podría estar más al tanto y que nos pudiera adelantar. ¿Y cuál es su percepción del tema de la evaluación docente? Un tema que necesariamente, como usted nombró, crisis en un momento, para los profesores hoy en día puede ser, ¿cierto?, una herramienta fundamental en el tema de velar por la praxis educativa, pero también, sigamos, sin duda, tenemos que ver también otras aristas. Y en ese aspecto creo que, dada su experiencia, me gustaría saber cuál es su idea puntual sobre el tema. Gracias. Retomando lo que dice el colega sobre la carrera docente, algo muy importante para el profesor de religión para nuestros tiempos. El país está viviendo una crisis moral, social, económica, de corrupción, eso lo sabemos todos. Y creo que nosotros somos la fuerza moral, ética, que damos un aporte al país a través de la educación de nuestros niños. Creo que es importante que en el Congreso nuestro rol, el profesor de religión, sea considerado por sobre los criterios economicistas de los DEM, de los directores, del mismo sistema. Y más que pavonearse que nosotros somos profesores, docentes, esto lo digo con humildad, creo que nosotros tenemos que tener una representación, un reconocimiento en el Congreso que somos profesores con dignidad y no somos NN ni de segunda clase, como algunos nos quisieran tratar, arrinconándonos por el lema, bueno, ¿para qué sirve este asunto de la religión, de tanta ética y moral, si la plata es lo que interesa? Eso lo digo de forma sencilla. Primero que toda la pregunta la voy a responder
pero la voy a responder absolutamente a título personal. Yo ya no soy dirigente del Colegio de Profesores, no represento a los profesores, represento una minoría, a sí mismo y con dificultades. Entonces quiero repetir eso. No, tampoco yo no soy la voz oficial del Ministerio ni del CPP, donde trabajo. Voy a dar mi opinión personal, franca, transparente, estemos o no estemos de acuerdo con esa característica. Segundo, agradecer también en el café los profesores que conversé, surgieron estos temas y otros que seguramente no se van a agotar en este seminario, sino que va a quedar pega para mucho tiempo. Bueno, a ver, a mí este concepto de reforma educacional ya me tiene un poco cansado, ¿no? Porque nos vamos de reforma en reforma, y de contrarreforma, y viene de nuevo una reforma, entonces también eso agota. Yo hablaría de que ya no es reforma, sino que los cambios en educación van a ser permanentes. Lo que hoy día sirve, lo que hoy día es importante, mañana muchos van a ser productos desechables. Dicho así irónicamente, ¿no? Vamos un poco en el siglo XXI, un poco los yogur del siglo XXI, o sea, con fecha de vencimiento. Y los profesores tenemos que asumir esa realidad. Y sería muy triste y penoso para los profesores que llegáramos a la conclusión fatal de que me quedan 24 horas de vigencia, me quedan 48 horas, me quedan 2 años, me quedan 3 años, me quedan 10 años. Quiero decir eso. Yo creo que los profesores debemos pretender que exista una tendencia en época, tendencia, en los próximos 20, 30, 40 años. ¿Cuál va a ser la tendencia? Y yo tengo la impresión que el profesor tiene que volver a empoderarse de lo que es y no vivir permanentemente lo que no es. Cuando nosotros los profesores vamos a ser respetados como los ingenieros, la secretaria y los médicos. Nunca. Si el profesor merece respeto, primero porque es persona y primero porque sabe. La gente respeta a las personas que saben, que tienen dominios. Nuestros alumnos inmediatamente saben cuando el profesor sabe o no sabe, a diferencia de cuando nosotros éramos niños. Nuestros profesores tenían el monopolio del saber porque nosotros éramos una sociedad de ignorantes. Sí, pues. Ellos tenían el monopolio del saber. Ellos me ligaban, eran nuestros líderes, eran nuestros modelos. Yo siempre cuento la experiencia mía, y perdonen que es, porque a veces la vida cotidiana y la sabiduría popular es mucho más sabia que la docta. Yo recuerdo que en mi escuela pública, por cierto, rural, había que vivir a 8 kilómetros todos los días. Entonces un día mi maravilloso padre, genio y figura, me dice: hijo, ¿y cómo están en la escuela? Entonces le dije: papá, el profesor me pegó un coscacho. Y mi padre me pegó otro cachetín. Ni siquiera esperó que yo le explicara el por qué me había llegado el coscacho. Ahora entiendo a mi padre. Nuestros padres y abuelos le creían más a los profesores que a sus hijos. Entonces, la violencia, el bullying de hoy día, por favor, el bullying de hoy día también existió en nuestra época, pero no era visible. Esa es la peor de las violencias. Esa que no hace ruido, esa que es silenciosa, eso que no son las Torres Gemelas, eso que no es en París, esa es la peor. ¿Cuánta violencia que no hace ruido y que no hace... sino en la escuela, mucha, en la sala de profesores, el conflicto entre nosotros, la rivalidad. O sea, estamos acostumbrados a la violencia que hace ruido, al terrorismo, sí, fatal. Y la otra, el gesto, la mirada, la sospecha, es una violencia, hace daño, mucho daño. Entonces ahora le digo el coscacho.
Entonces mi padre le dijo, mire papá, que estábamos en recreo y nos entusiasmamos, al Callito Bronce, nos entusiasmamos en el Callito Bronce y nos sentimos la campana. Y cuando vemos que ya estábamos solos en el recreo y vamos a pasar de clase y estamos calladitos todos, entrando, ya el único que le preocupa un cacho fue a mí. Entre las risas, ¿no?, de mis compañeros, o su temeroso, jajaja. Unos chicos, bueno, pasaron los días de mi padre, cuando me dice, le explico a su papá, mire, estamos jugando un Callito Bronce y pasó esto. Sí, pues dice mi padre, insolente, tú no respetas al profesor, ¿sabes? Bueno, pasaron los días, entonces yo ya aprendí que había que estar más preocupado de la campana que aprender. Entonces, preocupado del Callito Bronce, la campana a la sala. Pasaron los días y después, por otra situación que no lo voy a contar, me llevó otro cascacho. Entonces, yo dije, calladito mi casa. Entonces mi padre me dice, hijo, ¿y cómo van las cosas en la escuela? Espectacular. Espectacular. Fue mi primera mentira, profesor, fue en la escuela. Después vinieron otro día. Pero la primera fue en la escuela. Uno aprendió en la escuela, mi primera mentira fue esa. Mentirle a mi padre, porque no estaba dispuesto a otro cacho, ¿no? No estaba dispuesto a otro cacho. Porque nuestros padres le creían más a sus profesores que a sus hijos. ¿Esos días? No. Aquí hay inteligencia emocional hoy día y toco el alumno, abuso, acoso, Interamericana de Desarrollo, el director no tiene idea, el jefe de menos, conferencia. Juanito va a la Interamericana de Washington porque en su colegio hubo acoso. ¿Estamos con problemas? ¿Por qué digo esto a la pregunta? Porque el desarrollo profesional tiene que ver con esto. ¿Cómo este profesor del siglo XXI, no del siglo XX y XIX, este profesor asume que en esta sociedad heterogénea y diversa, respeto, tolerancia, compartir un proyecto educativo común sin renunciar a lo que yo sé, siento y creo, con otros que piensan distinto a mí, tengo que convivir con ellos y mi desarrollo profesional está ligado también al estilo de los otros. No depende tan solo de mis méritos, no depende tan solo de mis talentos, no depende tan solo de mis niños, depende si yo soy capaz de compartir un proyecto común con otros. Eso usted fue parte del debate, lo que pasó este año, no lo voy a repetir, etcétera, la prensa. Nosotros esperamos que ese proyecto sea ley, sea despachado en enero, para que al inicio del año escolar, el rito, ¿no? Cuando la ministra hable y inaugure el escolar, diga chileno y chilena, a partir de esta fecha empieza la transición, etcétera, etcétera. Y esto es lo que le ofrecemos a los profesores de Chile. Yo encuentro eso una señal en este mundo incierto, en este mundo de inestabilidad, en este mundo que no sabemos lo que pasa mañana, que una sociedad chilena por fin, después de 200 años, le diga a sus profesores, mire, profesor joven, esto es lo que le ofrece, este es el camino, ¿usted está disponible? Yo encuentro eso espectacular, como país, como sociedad. Que esos jóvenes talentosos, que usted conoce mejor que nosotros, en un mundo incierto, ¿estarán disponibles para hacer clases de matemáticas? Le decía la profesora allá afuera, 40 años. Porque si hay un profesor de matemáticas bueno, yo como sociedad, yo espero que esté los 40 años haciendo clases de matemáticas y no sacarlo para que sea director, porque esa es la lógica perversa que tenemos. Entonces sacamos los buenos profesores y a lo mejor no son buenos directores, pero como el sueldo aumentó, abandonamos esa. Yo quiero privilegiar la sala de clases. Privilegiar la sala de clases. Si hay una profesora que está disponible, una buena profesora de cualquier asignatura, para estar 40 años, venga, quédese. Quédese. Y le vamos a ayudar. Cuando tenga momentos difíciles, la vamos a ayudar. Cuando venga la crítica, vamos a estar con usted. No la vamos a dejar sola.
Porque el drama de los profesores hoy día, por los cambios ocurridos, es que muchas veces está solo, abandonado. No es capaz de decirle a su colega, oye viejo, ayuda. Porque la ayuda significa menoscabo. O sea, yo he escuchado a profesores decir eso. Osvaldo, yo nunca le voy a decir a mi directora, ayúdeme. Porque esa directora me dice, es mala profesora. No, yo soy buena profesora. Eso es lo que queremos terminar. Que el profesor es un ser humano. Y también tiene déficit. Y también tiene sentimiento. Y también tiene noches que lo pasa mal. También tiene fracasos familiares. Lo comentaba ahí afuera del café. Esto de cuando los profesores asumen gran responsabilidad y terminan en un fracaso matrimonial. Una profesora nos confesó una investigación. Espectacular, profesor. Espectacular. Evaluada por sus padres, sus alumnos felices, la llaman jefe de él. Este jefe de él estaba aquí. Le dice, profesor, usted está acá, etcétera, a fin de mañana usted asume alta responsabilidad en el colegio. La profesora feliz, llegó a su casa, hizo fiesta, sacó champán, el marido, todo feliz. Y asumió la responsabilidad. El matrimonio se fue a las pailas en 5 meses. Entonces tenemos una contradicción, que la carrera profesional no coincide con los ciclos de vida de los profesores. Entonces, asumir alta responsabilidad significó el fracaso. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos que una profesora destacada por asumir alta responsabilidad significó el fracaso? O sea, es decir, es incompatible asumir una responsabilidad con mi vida privada. Es incompatible. Esos son los temas de una carrera. Entonces, ¿qué se ha despachado ahora? Mi opinión en el Parlamento, que ya ocurrió el debate más profundo, ya se dio, las discrepancias más profundas ya se resolvieron. Por lo tanto, yo creo que de las 50 indicaciones que hay hoy día, unas son chatarras, ¿no es cierto? Son McDonald's, otras son inadmisibles, otras son posibles de negociar. Decir, mira, sí, me parece que el chamo 1, el chamo 2, importante, pero va a ser matices. No van a ser las grandes diferencias que ocurrió con el año pasado, ¿cierto? Con la Cámara de Diputados y todo lo que pasó con los profesores, etc. Yo creo que eso no va a ser así. Y sería una muy buena señal para el país respecto a cómo en una reforma educacional de esta envergadura, de estos cambios estructurales, también lo que se afuera, ojo, no porque existen estos profundos cambios estructurales, al otro día mecánicamente el profesor y la profesora va a ser buena o buena profesora. No. Entonces, ojo también con eso, porque algunos pueden creer que por si mañana hay a las 12 de la noche, al otro día, todos los profesores de Chile van a estar felices y contentos. No, eso no va a ser así. Porque el tema pedagógico no necesariamente corresponde al tema estructural. Entonces hay profesores que van a tener que estudiar más, colaborar más, entender que tienen que empoderarse de la educación y no dejar espacio a otros que nos están invadiendo, la palabra es fea, invadiendo. Pero ¿por qué no están invadiendo otros profesionales? Y yo conozco otros profesionales que nosotros de la educación que están felices haciendo clases y la profesora está triste. Entonces uno se pregunta ¿qué está pasando? El otro tipo que viene de afuera se empoderó, se entusiasmó, el sociólogo, el médico, el psicólogo, bueno, estoy feliz, viejo, feliz. Y la profesora al lado. Entonces hay que ver cómo diablos nos empoderamos, recuperamos la autoridad legítima y que la sociedad vuelva a creernos. Yo espero que la carrera profesional a largo plazo, puesta en régimen, logremos recuperar la autoridad legítima del profesor y que la sociedad vuelva a creer en los profesores. Este discursito que la gota cansa, algunos ya lo dicen en privado y en público, que nosotros los profesores somos el problema. ¿Usted se imagina que una sociedad llega al convencimiento de que el tema de la educación, el problema son los profesores? O sea, cerremos la escuela y entreguemos a la McDonald's. Nosotros debemos ser la solución, ¿o no? Pero para que seamos la solución tenemos que empoderarnos, creer lo que nosotros hacemos, tener confianza en sí mismo, creer en el cuento, tener una nueva épica, un nuevo relato que entusiasma a los otros. Y tengo que entusiasmar a los otros que piensan distinto a mí, porque los que piensan como yo ya están conmigo, son los menos.
La gran mayoría piensa distinto a mí. ¿Quién va a ser el líder que va a convocar a aquellos que piensan distinto a mí, que yo tiene sentido con una carrera nacional, como organización, como profesores? Esos son los líderes del futuro. Un nuevo relato, una nueva ética, inserto en una carrera profesional. Los detalles, ustedes lo han visto por la prensa, respecto a lo que se yo un poco lo dije, vamos a comprobar en los próximos 10 años, puesta en régimen, la única evidencia que vamos a tener, porque tenemos solamente sospechas, que van a disfrutar la carrera desde el punto de vista que no van a coincidir los ciclos de vida con la carrera escolar. Eso yo quiero decirlo francamente. Y vamos a ir los nudos críticos que van a aparecer producto de su implementación. Evaluación docente. Yo hablo de los 90 para acá porque del 90 la cultura es conocida. ¿Para qué? El sueño nuestro de los 90, está escrito, está en los discursos, está en la prensa, era primero estabilidad laboral, porque teníamos el trauma del 80, ¿no? Los profesores más viejos aquí entenderán, los jóvenes es como hablarles de Egipto, ¿no? Claro, eso fue, y según nuestro encuentro y nuestra encuentros, seminarios, escuelas de verano, y fue el estatuto docente, que algunos lo llamaron indecente, pero está arrepentido, ¿ah? Porque ya no va quedando nada. Y como los profes a veces valoramos las cosas cuando las perdemos, entonces más de algunos, cuando el estatuto docente muera, vamos a ir a las calles. Salgamos a las calles, el homenaje, el estatuto docente. Demos el discurso oficial. Es como la deuda histérica. La no histórica histérica. Aparece un ingenio, un abogado, un diputado, un dirigente. No, se va con la deuda histórica. Y los profesores agarran vuelo. Y entregan el carnet, fotocopia, firma, cualquier papel. ¿No? Y no se paga la fe. Hacen un cartel, ¿verdad?, de 10 metros. 3 profesores ahí en la plaza de Ángel, ¿verdad? Y corre viento, se van para el cielo, ¿no? En cambio, los jóvenes hoy día, su lucha es por internet, por WhatsApp. Ya se defienden, ¿no? Y toman decisiones rápidas. Nosotros no, nosotros somos la asamblea. Y de discurso, y consulta, y las bases que opinan. Y si las bases se equivocan, pues se equivocaron. ¿Qué pena? Yo soy dirigente, me subo al carro de la base. Entonces, ese dirigente es espectacular. Pues. Cuando uno se sube al caballo de lo que piensa la base, claro, nunca es mi responsabilidad propia. Yo no creo en esa lógica. Pero bueno, estatuto. Después de resuelto es la estabilidad. El tema de los sueldos, el tema de la evaluación docente. Cuento corto. Usted es testigo de lo que pasó con la evaluación docente. Casi nos dividimos, ¿cierto? El espectáculo que dimos con los profesores fue patético. Yo soy de la tesis que si le hubiéramos dado ese paso trascendental, hoy día no estaríamos a la puerta de una carrera. Porque es incomprensible. Si hemos estatuto, evaluación y carrera, es incomprensible que no exista evaluación. Porque si no existe evaluación clara, transparente, legítima, existe la descalificación. Que es lo peor. A nosotros cuando no hay evaluación nos descalificaban todos los días, ¿no? Todos los días nos descalificaban. Esta persona es mala, floja, no hace las cosas, saca la vuelta, ¿o no? Nos descalificaban todos los días. ¿Y cómo te defiendes tú de eso? Imposible. No, señor. Yo quiero una ley de evaluaciones. Soy el alcalde, no sé, insolente. Yo me mando. Soy la directora, no me falta respeto. ¿O no? Eso es ser profesional. Eso es que se reconozca que esa persona en su desarrollo profesional tiene mérito para ser reconocido por sus pares y respetado por sus pares. Yo creo profundamente en la evaluación. ¿Que debe ser profesional? No sé. Y debe ser para todos, universal. Ya, voy a eso. Yo fui parte de ese proceso. Una década de evaluación docente. Yo creo que hay que proceder. Yo he visto cosas que me impresionan. Usted igual. Debe ser profesional. El portafolio, lo que significa la cantidad, la famosa clase firmada, la visión de los padres, los terceros, la autoevaluación. Ahí somos todos espectaculares. Ese año todo funcionó. Todo funciona, pero perfecto. El profesor, maravilla.
hay que tener una mirada crítica y profesional, pero no pretender que para que todos seamos iguales y para que no se rompa la unidad, no hay que evaluar. No, yo no creo en eso. Somos distintos, tenemos distintos méritos, y eso debemos reconocerlo entre nosotros. Y eso no es menoscabo. Y eso no es egoísmo, reconocer que nosotros hay más talentosos, hay mejores que yo. Y me hago esfuerzo para que también yo, ojalá sea como tú, que sea mi modelo, que seas un profesor, ejemplo de mi unidad educativa. Universal, sí. Yo creo que tiene que ser universal para todos los profesores de Chile, independiente de la educación mixta, pública, hoy día, mañana, servicio local de educación, 67, sector particular subvencionado, con todos los establecimientos educacionales financiados por el Estado. No podemos tener una carrera para una minoría. ¿Cómo un país va a invertir para una minoría de profesores? No. Para los 200.000 profesores que hoy día trabajan en el sector particular subvencionado, para esos 200.000 tiene que ser la carrera universal, sin discriminación de ninguna naturaleza. Espero que sea despachado en el mes de enero. Sí, la sala de clase. Yo, en relación entre los derechos humanos y la cosa religiosa, yo también me conmueve que una sociedad global, tecnológica, etcétera, 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 exista esta incompatibilidad entre el creer y el respeto y la tolerancia de los derechos humanos. Yo, a esta altura de la Declaración de los Derechos Humanos, 88 artículos, agregaría 2 más, lo tendríamos que ir a la Nación Unida y va a ser difícil convocar, ¿no? 2 más agregaría. 1, el derecho a cambiar de opinión. En Chile, viejo, es un pecado, es un sacrilegio cambiar de opinión. El derecho a cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión en muchas cosas, porque he aprendido. El que nunca va a cambiar de opinión es aquel que no aprende nada. Se quedó ahí, quedó paralizado. No, el tipo que estudia, el tipo que aprende, el tipo que respeta al otro, puede cambiar de opinión. Y segundo que debería de derecho humano, el derecho a creer. Parece que el derecho a creer hay que condenar. Todos los seres humanos, todas las culturas orientales y occidentales en algún momento de su vida, en algo creen. ¿O no? Yo podré compartir eso o no, pero el tipo en algo crea. En algo se afirma. Hay un misterio en ese cuento, que no es patrimonio de los católicos, de los cristianos, no, es patrimonio de los seres humanos. Entonces, ¿por qué este temor, este miedo en nuestra escuela? Incompatible la clase religión con un humanismo integral. Incompatible la religión siendo una escuela pública de calidad laica. ¿Pero de dónde sacaron eso? Si eso es propio del siglo XIX, es propio de la Revolución Francesa. ¿O no? Hoy día, en el mundo moderno, lo que tiene que garantizar lo público es la diversidad de distintas miradas que tiene. Eso es público. Lo privado es particular, es tuyo, es mío. Yo decido con lo mío, no tiene nada que ver con... Pero lo público no, porque la plaza pública es de todos. El parque intercomunal es de todos. Voy a colocar barreras yo en lo público. Ah, no, señor, usted es cristiano. Ah, no, usted es marxista. Ah, no, usted es chino. Ah, no, usted es negro. No, pues lo público nos pertenece a todos. No hay, a mi juicio, incompatibilidad entre un país democrático, plural, que es bien común. El Estado tiene que garantizar las distintas versiones y miradas ideológicas y políticas de lo que son sus ciudadanos. Voy a hacer una barrera yo como Estado. Entonces van a haber escuelas para católicos, solamente para católicos. ¿Van a haber escuelas solamente para masones, para la UDI, para los DC? No, pues la escuela pública tiene que acoger a todos, sin exclusiones. No hay incompatibilidad, a mi juicio. La escuela pública, es un papel escrito, la escuela pública del futuro es aquella donde convergen todos los chilenos de distintas miradas en un proyecto común compartido. ¿Cuál es
El telón de fondo, los derechos humanos. Si usted, profesora, se sale de los derechos humanos, venga acá. ¿O no? Venga, conversar. Tenemos. Usted, alumno, rompió, venga. Usted, apoderado. No sé si me entiende. Ese es el espacio común. Es el patrimonio de todos. Sin renunciar a lo que yo pienso y creo. Todos seguimos pensando en nuestras profundas convicciones, pero hay algo que me une con todo. Eso que llamo aprender a vivir juntos. Decirlo no cuesta nada, ¿no? Si la escuela chilena del futuro no es capaz de eso, entonces tenemos problemas. Porque ¿en qué otro lugar de esta sociedad moderna se va a hacer eso si no en la escuela? Si no en la sala de clase. La sala de clase es el encuentro de todos aquellos que pensamos distinto, ¿o no? Pluralismo, diversidad, respeto, tolerancia. No hay, a mi juicio, incompatibilidad entre una cosa y la otra. Termino, cuando ya la desconfianza, la sospecha, la corruptela, la crisis profunda que vivimos, profesores. Yo sostengo que estamos quedando cortos. No, esta crisis profunda de nuestra democracia, y todos estamos muy bien, diría yo. No, está pasando por la crisis más profunda, no de los años 90 para acá. Yo, profesor de historia, modestamente, esta es la crisis más profunda de la política chilena de los años 20. Estoy hablando de 100 años antes. Saco a Pinochet por razones obvias, ¿no? Porque eso es la decadencia total, es la corrupción total, sin límite. Lo saco. Obvio. Pero si vamos para atrás, Allende, Frei, Alessandri, Ibáñez, los buenos radicales, se habrán llevado un par de ceniceros para casa, un par de toallas en la casa del maestro. Pero comparado con esto, es la nada misma. Entonces yo sostengo, primero, asumir el diagnóstico. Toquemos fondo. Porque esta crisis es profunda. Y digo y sostengo, para no morigerarla, que aquí la solución es política. Es política. No hay otra solución. Aquí no hay soluciones extrainstitucionales, de aventuras populistas, no. Ese cuentito ya en América Latina ya estamos cansados de eso. Yo creo que la solución es política. En el más amplio y noble misión política, porque cuando uno habla de política es como ser un delincuente en potencia, ¿no? Tiene que estar mostrando certificado de una conducta. No necesito certificado de una conducta. Esta crisis es política y la solución es política. ¿Y quién mejor que la escuela? La escuela. Pero bueno. Pero si eso es la maravilla de la escuela no puede estar ajena a esto. La escuela tiene que asumir esta crisis. Y por favor no se lo dejemos a los profes de historia porque sería demasiado peligroso. No, que vuelva educación cívica. No, por favor. Todos tenemos que asumir el profesor de educación física, el de matemáticas, cuando hable de Einstein, cuando hable de Newton, cuando hable del cuerpo, si el derecho humano, respeto, tolerancia, o no. No es patrimonio de una asignatura la ciudadanía. Eso ha sido fatal en nuestro país, el asignaturismo. Por eso es que usted, los profesores de religión, a veces son los padres del sistema. Derechos y deberes. ¿Sí? Religión, ¿y qué es lo que es? Cuando entre los mismos profesores tenemos rivalidad, ¿no? Nosotros dividimos el currículum. El liceo Alexander Fleming, que es una destacada profesora, profesora de matemáticas, yo recuerdo cuando llegué a hacer clase ahí, estábamos ya en diciembre preparando el famoso calendario, la preciosa computacional, los verdes, los rojos, historia, todos los genios, todos se iban, ya, de para ver las clases de historia, salgo a observar. Directora, recuerden que yo soy profesor de matemática. Por lo tanto, matemática, las primeras 3 horas del día lunes, miércoles y viernes son de matemática. Porque el salón tiene ya lúcido. Matemática. ¿Se mantiene eso? Yo digo, ahora entiendo, esa profesora de matemática, ella cree que matemática es lo más importante del
que ella tenía que hacer reunión a las 8 de la mañana. Después el profesor de arte, ya a las 3:30. Educación física, pasemos la pelota. Estamos, los profesores, nuestras rivalidades, nuestros sesgos curriculares también nos han hecho un daño que hay ha sido más importante que otro. Y yo decido eso. No creo eso. Yo creo en la transversalidad. Y usted, como profesor de religión, va a tener que tener el coraje, el liderazgo y también hacerse sentir cuando venga a ser pararse también. Yo soy el alcalde, yo soy rectora, perdón. Yo también tengo algo que opinar en ese proyecto desde el punto de vista de la región. Pues. Sin hegemonía, ¿o no? Sin hegemonía. Pero esos alumnos, ¿verdad?, necesitan también esto. Son parte de la educación integral. No hay, a mi juicio, contradicción. Bueno, ese es un camino, profesor, largo. Y eso van a hacer por decreto. No. Estos profesores quisieron. ¿Y cuándo va a venir la circular del ministerio? ¿Y cuándo va a venir la ley, la norma que me diga que yo...? No. Usted va a tener que asumir en su sala de clase la autonomía, la independencia, la responsabilidad de hacer sentir que su clase es muy importante. Y eso no se gana por decreto. Es cuando la sociedad perciba que mi alumno necesita eso. Cuando yo papá, yo mamá, diga, ¿sabe qué más? Yo a mi hija y mi hijo quiero que esto sea parte de su formación. ¿O no? Y creo que es muy importante, que así como física, como matemática, como historia, también quiero que mi hijo aprenda virtud, valores, aprender a discernir, a aprender la libertad, la autoridad. Eso no es patrimonio. Es un patrimonio de todo. Osvaldo,